Millonario ayuda a una mujer pobre en la calle sin saber qué es su hermana perdida. Bajo la lluvia, un millonario detiene su coche al ver a una joven vendiendo flores. Le compra todo, sin saber que acaba de tocar a su hermana perdida. Una verdad enterrada por años está a punto de explotar. ¿Hasta dónde llegarías para proteger a alguien, sin saber qué es tu propia sangre? Quédate hasta el final y prepárate para una historia llena de secretos, traición y un destino imposible de evitar. Comenta desde qué país nos estás viendo. Esto apenas comienza. La lluvia caía con rabia sobre la Ciudad de México, como si el cielo quisiera purgar siglos de silencios y traiciones. Dentro de su automóvil de lujo, Sebastián Ortega tamborileaba los dedos sobre el volante, atrapado en un tráfico que parecía no tener fin. No era solo el embotellamiento lo que lo desesperaba. Era la sensación de estar atrapado en una vida prefabricada, donde cada sonrisa era ensayada y cada abrazo, una actuación vacía. Mientras buscaba en la radio algo que no hablara de dinero ni de poder, un destello de color al costado de la avenida capturó su atención como un susurro en medio de un grito. Allí, bajo la tormenta inclemente, una joven descalza vendía flores. Su vestido empapado se aferraba a su delgada figura, pero lo que realmente lo dejó sin aliento fueron sus ojos, enormes, tristes, pero increíblemente vivos. Era como si la lluvia no pudiera lavar la tristeza que llevaba en el alma. Sebastián, un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, sintió como una parte de sí mismo se rompía en silencio. Sin pensarlo dos veces, puso el auto en punto muerto, encendió las luces de emergencia y bajó al asfalto que parecía querer tragarse el mundo. El agua le golpeaba el rostro con saña mientras cruzaba entre los coches que tocaban bocina furiosos. Pero Sebastián ya no escuchaba nada. Solo veía esos ojos, esa pequeña silueta que parecía luchar contra un universo indiferente. Llegó hasta ella, respirando hondo como quien está a punto de saltar al vacío. La joven lo miró, sorprendida pero sin miedo, como si ya hubiera visto todo lo que el dolor podía ofrecerle. En su canasta, las flores temblaban, algunas ya marchitas, otras aferradas con desesperación a su último suspiro de belleza. «Quiero todas», dijo Sebastián, su voz sonando extrañamente ajena a sus propios oídos. «¿Todas?», preguntó ella, como si no pudiera creerlo. «Todas», repitió él, metiendo la mano en el bolsillo para sacar una cantidad absurda de billetes. La joven dudó, mirándolo como se mira a quien puede dar, pero también quitar. Finalmente, asintió en silencio, comenzando a recoger las flores con manos temblorosas, como si temiera que todo fuera un truco cruel. Mientras le entregaba los ramos uno por uno, sus dedos se rozaron apenas. Fue un contacto breve, insignificante para cualquier testigo, pero para Sebastián fue como si una corriente eléctrica le recorriera todo el cuerpo. Se le escapó un suspiro que la joven, confundida, pareció no notar. ¿Cómo era posible que un simple roce, un gesto tan diminuto, desestabilizara todo su mundo? No encontró respuesta, y tal vez por eso mismo, supo que no podría simplemente darle la espalda y marcharse. Con las flores apretadas contra su pecho como un niño abrazando su primer juguete, Sebastián regresó a su coche sin mirar atrás. Se sentó al volante empapado, ignorando el cuero mojado bajo su traje de diseñador. El tráfico seguía ahí, la ciudad seguía rugiendo, pero para él todo había cambiado. La figura de la joven, su mirada de abismo y cielo, se había quedado tatuada en su mente como una herida abierta. Algo, un instinto primitivo quizás, le gritaba que no debía dejarla desaparecer. Mientras avanzaba lentamente entre los autos, Sebastián pensaba en lo absurdo de la situación. Era un hombre de negocios, un magnate joven y admirado, acostumbrado a cifras astronómicas y decisiones calculadas. ¿Y ahora? Ahora estaba conduciendo sin rumbo, con flores marchitas en el asiento del copiloto y una tormenta rugiéndole en los oídos. Podría haber sido una escena de película barata, pero para él, era la primera cosa real que sentía en mucho, mucho tiempo. Aparcó frente a su edificio sin recordar haber llegado. Subió en el ascensor de cristal, ignorando las miradas curiosas de los vecinos, con los brazos aún llenos de flores. Una señora mayor murmuró algo sobre la juventud perdida, pero Sebastián ni la oyó. Cerró la puerta de su ático con un portazo y dejó caer los ramos sobre la alfombra, salpicando gotas de agua por todas partes. Se desplomó en el sofá, sintiendo que el peso del mundo finalmente lo alcanzaba. Las flores, empapadas y desordenadas, llenaban la sala de un aroma dulce y triste.
Sebastián las observó largamente, como si esperara que le hablaran, que le revelaran algún secreto enterrado. La imagen de la joven, su cabello mojado pegado al rostro, sus labios entreabiertos de frío o de miedo, lo mantenía prisionero. ¿Quién era ella? ¿Qué la había llevado a vender flores bajo una tormenta que haría temblar al mismísimo cielo? No sabía si era compasión, fascinación o algo más oscuro lo que sentía. Lo único cierto era que, por primera vez en años, Sebastián Ortega no era dueño de sus propios pensamientos. Se levantó de un salto, caminó en círculos por la sala como un animal encerrado. Necesitaba encontrarla otra vez. Necesitaba entender por qué su mundo había girado sobre su eje con solo tocar la mano de una desconocida. Y en algún rincón remoto de su ser, el miedo comenzó a filtrarse silencioso. El sonido insistente de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era un recordatorio de una cena de negocios importante, una que en otro tiempo habría preparado con entusiasmo. Sebastián miró la pantalla y, sin pensarlo, canceló la cita. No podía fingir más. No esa noche. Algo dentro de él había cambiado de forma irrevocable. Apagó las luces, se dejó caer de nuevo en el sofá y cerró los ojos, permitiéndose, por primera vez, simplemente sentir. La lluvia seguía golpeando los ventanales, pero en su interior, la verdadera tormenta apenas comenzaba. La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo quisiera prolongar la melancolía de la noche anterior. Sebastián Ortega se despertó antes de que el despertador sonara, con las flores marchitas aún esparcidas sobre la alfombra, como un vestigio de un sueño que no terminaba de comprender. Durante años, su vida había sido una sucesión de rutinas impecables, pero ese día rompió su propio esquema sin pensarlo. Se vistió apresuradamente, se sirvió un café que ni siquiera probó y salió a la calle con un único propósito: encontrarla. Condujo hasta el mismo lugar donde la había visto bajo la tormenta. El mismo semáforo, las mismas calles empapadas, pero ella no estaba. Un vacío extraño le oprimió el pecho, como si algo esencial le hubiera sido arrancado. No entendía su urgencia ni su desasosiego, pero tampoco se molestó en racionalizarlos. A veces, pensaba, hay heridas que reconocen a otras sin necesidad de palabras. Dio vueltas por la zona durante horas, ignorando llamadas, cancelando reuniones, como un hombre que había olvidado quién era antes de mirar aquellos ojos. La ciudad, indiferente a su ansiedad, seguía su curso frenético. Vendedores ambulantes, bocinas, turistas despistados, todo formaba parte de un ruido de fondo que apenas lograba registrar. Aparcó cerca de una plaza y bajó a caminar, empapado de frustración y preguntas sin respuesta. ¿Qué hacía buscándola? ¿Por qué esa muchacha, en medio de millones de rostros, había aprendido algo en su interior que ni los negocios, ni los lujos, ni las conquistas pasajeras habían conseguido encender? En su despacho, mientras los asistentes dejaban informes sobre su escritorio, Sebastián no podía concentrarse. Un pequeño ramo de flores, las mismas que había comprado la noche anterior, descansaba en un rincón, desparramado y triste. Se acercó, tocó uno de los pétalos marchitos, y sin entender cómo, sintió una punzada en el corazón. Se están muriendo, murmuró para sí, como si hablara de algo mucho más profundo que un simple adorno marchito. La tarde se arrastró interminable. Sebastián, normalmente implacable y preciso, hojeaba papeles sin leerlos, contestaba con monosílabos, desconectado de todo salvo de una imagen: el rostro de la florista bajo la lluvia. Intentó razonar consigo mismo. Es absurdo, se decía. Ni siquiera sé su nombre. Pero los pensamientos lógicos resbalaban como agua sobre aceite. No era lógica lo que lo movía. Era una fuerza primitiva, urgente, como la necesidad de respirar. La escena de anoche regresaba a su mente una y otra vez. El temblor en sus manos, la dignidad silenciosa en su mirada, la forma en que sus dedos habían rozado los suyos. Era una herida que supuraba soledad, y él la había visto sin querer. Cuando uno mira demasiado de cerca el dolor de otro, algo dentro cambia para siempre. Eso Sebastián lo entendía ahora. No era cuestión de caridad ni de culpa. Era algo mucho más antiguo. Una promesa muda entre almas rotas. Durante una videollamada, uno de sus socios notó su distracción y bromeó. ¿Qué pasa, Ortega? ¿Te rompieron el corazón? Tal vez, respondió Sebastián sin pensar, dejando a todos en silencio incómodo antes de desconectarse abruptamente. Se pasó la mano por el cabello, frustrado consigo mismo. Estaba perdiendo el control de su propia narrativa.
y eso era algo que jamás había permitido antes. Sin embargo, en el fondo, una pequeña chispa le susurraba que esta pérdida de control no era una caída, sino el primer paso hacia algo auténtico. Cayó la noche sin que Sebastián se diera cuenta. La ciudad empezaba a iluminarse. Los edificios encendían sus ventanas como estrellas artificiales. Desde su despacho, el horizonte le parecía lejano, irreal. Se levantó de su silla de ejecutivo, tiró la corbata sobre el escritorio y, sin pensarlo demasiado, decidió que al día siguiente regresaría al mismo lugar. No importaba si la encontraba o no. No podía quedarse de brazos cruzados mientras sentía que algo importante se le escapaba entre los dedos. Esa noche, en su ático silencioso, las flores marchitas parecían mirarlo como testigos mudos de su propia transformación. «¿Quién eres, Ana María?», pensó, sin saber aún el nombre de aquella muchacha, pero sintiendo que algo invisible ya los unía. Una sensación de deuda, de destino torcido, de algo que debía corregirse antes de que fuera demasiado tarde. Cerró los ojos, dejando que el cansancio lo venciera, mientras afuera la ciudad latía incansable, ajena a su revolución interna. Lo que Sebastián aún no sabía era que a veces, los encuentros que parecen accidentales son, en realidad, ecos de heridas antiguas que nunca terminaron de sanar. Que hay miradas que no buscan consuelo, sino reconocimiento. Y que, aunque Ana María todavía era solo un susurro en su vida, ese susurro ya estaba reescribiendo su historia. El amanecer siguiente no solo traería luz, traería decisiones que ningún negocio ni ningún contrato podrían dictar. Así, entre flores marchitas, tormentas apagadas y promesas silenciosas, Sebastián se aferraba a una certeza tan absurda como innegable. Debía volver a buscarla, aunque no supiera su nombre, aunque no entendiera el motivo, aunque el mundo entero se burlara de su impulso. Al fin y al cabo, algunas verdades solo pueden encontrarse cuando uno se atreve a perderse primero. La tercera mañana fue distinta. El sol despuntaba tímido entre las nubes, como si la ciudad, cansada de tanta tristeza, intentara sonreír. Sebastián Ortega, sin embargo, llevaba la tormenta por dentro. Con el corazón golpeándole el pecho, recorrió de nuevo la avenida donde la había visto. Nada. Semáforos indiferentes, vendedores nuevos, rostros anónimos. Pero justo cuando empezaba a resignarse, algo, un aroma, una intuición, lo desvió hacia una plaza cercana. No lo pensó, simplemente caminó, como si un hilo invisible lo guiara hasta ella. Allí estaba, Ana María, aunque aún no sabía su nombre. Vendía dulces caseros sobre una manta vieja. El cabello desordenado, la ropa sencilla, los mismos ojos de lluvia que lo habían marcado para siempre. Sebastián se detuvo unos pasos antes de llegar, sintiendo que sus piernas temblaban como un niño a punto de confesar su primer amor. Ella no lo notó de inmediato, ocupada en organizar su modesto puesto. Y por un instante, Sebastián solo observó, saboreando el privilegio de verla sin que la vida se interpusiera. Finalmente, respiró hondo y se acercó. «Hola», dijo, su voz más suave de lo habitual. Ana alzó la mirada, desconfiada, lista para defenderse de otro cliente grosero. Pero al reconocerlo, su expresión cambió, aunque no sonrió. No había en ella la gratitud que él esperaba, ni tampoco alegría. Solo esa reserva de quienes han aprendido a no esperar nada de nadie. «¿Otra vez usted?», preguntó, arqueando una ceja. Sebastián se rió, nervioso como un adolescente. «Sí, supongo que no podía irme sin saber tu nombre». Ana dudó unos segundos que parecieron eternos, como si estuviera calculando si darle ese pequeño fragmento de su vida. Finalmente, encogió los hombros con resignación. «Ana María», murmuró. El sonido de esas dos palabras quedó suspendido en el aire entre ellos, pesado y luminoso al mismo tiempo. Sebastián repitió mentalmente su nombre, como quien encuentra una llave antigua en medio del polvo. Había algo sagrado en conocer su nombre, como si de pronto, ella fuera menos un fantasma y más una promesa. «¿Te gustaría trabajar conmigo?», preguntó de golpe, sin preámbulos. Ana lo miró como si acabara de proponerle que volara hasta la luna. Frunció el ceño, cruzando los brazos con desconfianza. ¿Trabajar cómo? ¿Vendiendo flores para ricos aburridos? La crudeza de su respuesta lo desarmó, pero también lo hizo sonreír. Era evidente que Ana no era de las que se deslumbraban fácilmente. Le explicó, con palabras simples, que financiaba proyectos sociales y que necesitaba personas como ella, que entendieran la calle, que supieran de lucha.
La muchacha escuchaba, pero en sus ojos flotaba una mezcla de recelo y esperanza. Sebastián sabía que en su mundo, las promesas eran trampas, y la bondad, un lujo sospechoso. No insistió, solo le extendió una tarjeta con su número escrito a mano y un billete doblado entre los dedos. «Si decides venir, estaré esperándote», dijo, dejando la oferta en sus manos como quien ofrece un refugio, no una obligación. Ana no respondió. Simplemente bajó la vista y continuó acomodando sus dulces, como si el simple hecho de considerar confiar fuera un peso demasiado grande para sostener. Sebastián se alejó despacio, dándole espacio para decidir. No miró atrás, aunque todo su cuerpo se lo suplicaba. Mientras caminaba hacia su coche, sintió algo que no había sentido en años: vulnerabilidad. No tenía garantías, no había contratos que firmar, no podía comprar su confianza. Solo podía esperar y rezar, en silencio, que esa alma herida le diera una oportunidad. Porque, en el fondo, lo sabía, Ana María no era solo una casualidad en su camino. Esa noche, mientras contemplaba la ciudad desde su ático, Sebastián recordó algo que su abuela le había dicho una vez: las personas importantes no entran a tu vida tocando la puerta. Se cuelan por las grietas cuando menos lo esperas. Ana era una grieta en su mundo perfecto, una grieta por donde entraba algo nuevo, algo que no podía controlar. Y aunque eso lo aterraba, también lo hacía sentirse más vivo que nunca. Pasaron 2 días sin noticias. Sebastián alternaba entre la esperanza y la resignación. Se preguntaba si había sido un loco idealista, si ella se habría burlado de su propuesta. Pero entonces, en una tarde de viernes donde el calor derretía hasta los pensamientos, sonó su teléfono. Un número desconocido. Respondió con el corazón en la garganta. «¿Sigue en pie la oferta?», dijo una voz tímida pero firme. Era Ana María. Sebastián sonrió con tanta fuerza que dolió. «Más que nunca», respondió, sabiendo que en ese momento, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El lunes amaneció con una claridad inusual, como si el universo hubiera decidido darle a Sebastián una señal discreta. Estaba en su despacho, rodeado de papeles que usualmente reclamaban su atención, pero su mente estaba en otra parte. Cada 5 minutos miraba la puerta, el reloj, su propio reflejo en la ventana. No era impaciencia lo que sentía, era algo más hondo, algo que rozaba la ilusión infantil de quien espera que algo bueno, por fin, suceda. Y cuando Ana María cruzó el umbral de la oficina, con su mochila gastada y una expresión tensa, Sebastián supo que aquel sería un nuevo comienzo no solo para ella, sino también para él. La presentación fue sencilla. Sebastián acompañó personalmente a la sede de una de sus ONGs, dedicada a alfabetización infantil. Ana miraba todo como quien entra a un territorio desconocido: los escritorios ordenados, los niños riendo, los libros alineados en estantes coloridos. Llevaba la espalda erguida y la mirada alerta, como quien teme que, en cualquier momento, le digan que todo fue un error. Sebastián, sin presionarla, la presentó al equipo como una nueva compañera que traía historias de vida que nadie podría enseñar en un aula. Desde el primer día, Ana demostró algo que no se podía fingir: autenticidad. No tenía modales refinados ni frases ensayadas, pero sí una capacidad brutal de conectar con los niños, de verlos de verdad. Mientras otros voluntarios seguían guías y manuales, Ana se sentaba en el suelo, escuchaba, reía, lloraba si era necesario. Los pequeños, que todo lo perciben, corrían a ella como imanes. Y Sebastián, observando desde lejos, sentía un orgullo difícil de describir, como quien planta una semilla y ve brotar vida donde antes solo había tierra árida. Los comentarios no tardaron en llegar. Algunos empleados más antiguos cuchicheaban: «¿Quién es esa chica? ¿De dónde salió? ¿Por qué Ortega la protege tanto?». Sebastián, acostumbrado a los juicios superficiales de su mundo, los ignoraba con una facilidad que sorprendía hasta a sus propios socios. No necesitaba justificar su decisión. En el fondo, sentía que Ana estaba allí por una razón que iba más allá de contratos o protocolos. Una razón que aún no se atrevía a nombrar, pero que latía con fuerza en su pecho cada vez que la veía sonreír. Una tarde, mientras organizaban una actividad de cuentacuentos, Ana se le acercó. «¿Por qué haces todo esto?», preguntó, señalando los libros, las mochilas, los juguetes. Sebastián se encogió de hombros, sonriendo con una tristeza que ella no entendió del todo. «Porque a veces, cuando no puedes salvarte a ti mismo,
Intenta salvar a otros, respondió. Ana guardó silencio, como si sus palabras hubieran abierto una puerta en su interior. No preguntó más. A veces, las respuestas verdaderas no necesitan ser explicadas. Solo se sienten, como una punzada en el alma, como una mano tendida en la oscuridad. Los días pasaban y, poco a poco, Ana fue encontrando su lugar. No sin esfuerzo, claro. Había momentos en que su impulso era huir, convencida de que nada bueno podía durar tanto. Sebastián lo notaba. La veía pelear consigo misma cada vez que un niño le abrazaba, cada vez que alguien le agradecía. Era como si su corazón, acostumbrado al rechazo, temiera romperse de ternura. Y, sin embargo, ella se quedaba. Día tras día, elegía quedarse. Y en esa elección silenciosa había una valentía que Sebastián admiraba más que cualquier hazaña empresarial. A menudo, cuando Ana pensaba que nadie la veía, se quedaba en la biblioteca infantil después de hora, leyendo cuentos a los niños más rezagados. No tenía una gran voz ni técnica de oratoria, pero narraba con el alma. Sebastián, desde su oficina contigua, escuchaba aquellas lecturas y sonreía en silencio. Era como si, en cada palabra que Ana leía, también estuviera reescribiendo su propia historia, una donde ella no era solo una sobreviviente, sino una constructora de futuros. Una noche, mientras cerraban las instalaciones, Sebastián se ofreció a llevarla a casa. Ana dudó un momento, pero finalmente aceptó. Durante el trayecto, hablaron de trivialidades, el clima, el tráfico, los libros que más les habían marcado de niños. Sebastián descubrió que, aunque Ana había crecido sin familia estable, había aprendido a amar las historias como quien se aferra a una tabla en medio de un naufragio. Los cuentos eran lo único que no podían quitarme, dijo ella, mirando por la ventana. Y Sebastián, escuchándola, entendió que el dolor no siempre te rompe. A veces, te moldea de formas que los demás no pueden ver. En una de esas noches, mientras Ana bajaba del coche, se giró y dijo algo que se le quedó grabado. Gracias por tratarme como a alguien normal. Sebastián quiso responder que ella no era alguien normal, que era extraordinaria, pero se mordió la lengua. No era el momento. A veces, el mayor regalo que puedes darle a alguien roto es permitirle reconstruirse a su propio ritmo, sin presiones, sin expectativas, solo con presencia silenciosa. Y eso era lo que él había decidido ser para ella, una presencia incondicional. En medio de todo ese proceso, Sebastián no podía evitar sentirse confundido. No era amor en el sentido convencional, al menos, no aún. Era algo más profundo, más antiguo, una necesidad de protegerla, de verla florecer sin miedo. Y aunque sus amigos se burlaban a sus espaldas, insinuando que había adoptado un caso perdido, a Sebastián no le importaba. De alguna manera inexplicable, sentía que ayudando a Ana también estaba sanando algo roto en sí mismo. Así, entre actividades sociales, libros infantiles y conversaciones bajo la luz mortecina de la ciudad, se fue tejiendo entre ellos un lazo invisible. Un lazo que ni siquiera ellos sabían nombrar aún, pero que cada día se hacía más fuerte. Y mientras Sebastián se preguntaba por qué aquella joven parecía encajar tan naturalmente en su mundo, un mundo que antes sentía tan vacío, una verdad incómoda comenzaba a formarse en algún rincón olvidado de su memoria. El ambiente en casa de los Ortega siempre había sido pesado, pero esa noche en particular, el aire parecía cortarse con cuchillo. Sebastián aparcó frente a la mansión familiar, respiró hondo y se obligó a entrar. El jardín perfectamente podado, la fachada impecable, las luces cálidas, todo gritaba perfección. Pero bajo esa superficie, Sebastián sentía el mismo vacío de siempre, ese susurro incómodo que lo perseguía desde niño, ese que le decía que había secretos enterrados bajo cada ladrillo. Héctor Ortega, su padre, lo recibió con una sonrisa tensa y un abrazo que más parecía un trámite. La cena comenzó como tantas otras, conversaciones superficiales, sonrisas medidas, silencios estratégicos. Héctor hablaba de negocios, de inversiones en nuevas tecnologías, de cómo la familia debía fortalecer su legado. Sebastián asentía, fingía interés, pero su mente vagaba lejos, en otro tipo de legado. Uno que no podía cuantificarse en acciones ni títulos. Leticia, su madre, apenas hablaba. Movía la comida en el plato, esquivando cualquier comentario que rozara la palabra familia con una rigidez que no pasó desapercibida. Algo en su mirada, una sombra de culpa, tal vez,
despertó en Sebastián una incomodidad vieja y conocida. En un momento, mientras su padre brindaba por el futuro de los Ortega, Sebastián dejó caer una pregunta aparentemente inocente. ¿Alguna vez pensaron en adoptar? El silencio que siguió fue brutal. Héctor soltó una carcajada forzada, como si fuera la broma más absurda que había escuchado. Leticia, en cambio, dejó caer su copa, que estalló en 1000 pedazos contra el mármol. Sebastián observó la escena como un espectador lejano, sintiendo como la fachada perfecta de su familia se agrietaba un poco más ante sus ojos. La velada terminó pronto, envuelta en excusas y despedidas apresuradas. Sebastián se despidió con abrazos fríos, prometiendo visitas que ambos sabían que no cumpliría. Mientras cruzaba el pasillo hacia la salida, algo llamó su atención. Era una fotografía antigua, enmarcada con un gusto anticuado, colgada medio oculta entre diplomas y trofeos familiares. No recordaba haberla visto antes. Se acercó. La imagen mostraba a una mujer joven, de cabellos oscuros y sonrisa melancólica, sosteniendo un bebé en brazos. Había algo en esa escena que le resultaba dolorosamente familiar. Durante el trayecto de regreso a su ático, Sebastián no pudo dejar de pensar en la mujer de la foto. ¿Quién era? ¿Por qué nunca había oído hablar de ella? La mente, cuando empieza a sospechar, se vuelve una máquina imparable. Recordó vagamente conversaciones a medias, miradas incómodas de su madre, comentarios de familiares mayores que siempre terminaban abruptamente. Era como si su historia, su verdadera historia, tuviera páginas arrancadas que ahora, de repente, pedían ser leídas. La noche se instaló en su casa como un huésped incómodo. Sebastián encendió una lámpara tenue, se sirvió un whisky que apenas tocó y se sentó frente a la ventana, contemplando la ciudad que brillaba indiferente. Algo en su interior vibraba con una urgencia desconocida. No era solo curiosidad, era una necesidad visceral de saber quién era, de dónde venía realmente. La imagen de Ana María, con su medallón y su tristeza antigua, se mezclaba con la de la mujer de la fotografía, formando un rompecabezas inquietante en su mente. No puede ser, murmuró, negando la idea que empezaba a formarse. Pero las negaciones no borran las sospechas, solo las hacen más persistentes. Intentó distraerse revisando correos, contestando mensajes atrasados, pero todo parecía insípido, sin sentido. El rostro de la mujer en la foto lo miraba incluso con los ojos cerrados. Sentía que, de algún modo, esa noche había abierto una puerta que no podría volver a cerrar. Al día siguiente, Sebastián visitó a su tía abuela Teresa, una de las pocas personas que aún conservaban memoria y voluntad de hablar sobre los tiempos antiguos. La encontró tejiendo en el jardín, como siempre, ajena al frenesí moderno. Después de los saludos de rigor, dejó caer la pregunta. ¿Quién era la mujer que sostenía a un bebé en la foto del pasillo? Teresa alzó la vista, sus ojos nublados brillando con algo parecido al miedo. ¿Qué has visto, muchacho?, susurró, como si temiera que las palabras invocaran fantasmas. Y en ese momento, Sebastián supo que estaba más cerca de una verdad que lo cambiaría todo. Teresa, después de mucho insistir, soltó apenas un hilo de historia. Habló de errores del pasado, de decisiones tomadas para proteger el buen nombre de la familia, de secretos que era mejor no remover. No dio nombres, no confirmó sospechas, pero sus palabras fueron suficientes para encender todas las alarmas en el corazón de Sebastián. Algo terrible se había hecho en nombre del orgullo familiar, algo que ahora exigía ser desenterrado, aunque doliera, aunque destruyera todo lo que él había creído cierto. Regresó a su casa con el corazón golpeando dolorosamente contra el pecho. Las piezas sueltas comenzaban a encajar. La tristeza crónica de su madre, el desdén de su padre hacia todo lo que no fuera éxito, la sensación de no pertenecer nunca del todo. Ana María, el medallón, la fotografía, todo formaba parte de un mismo enigma. Y aunque miedo le susurraba que quizá era mejor dejar las cosas como estaban, Sebastián ya había cruzado un umbral invisible. Ya no podía, ni quería, vivir entre verdades a medias. Esa noche, en su ático silencioso, volvió a contemplar las flores marchitas que aún guardaba en un rincón. Pensó en Ana María, en su risa quebrada, en su valentía de seguir caminando pese a todo. Y supo, con la certeza que solo tienen los que están a punto de cambiar para siempre, que no descansaría hasta encontrar todas las respuestas. Aunque el pasado fuera un campo minado, aunque la verdad doliera más que la peor de las mentiras.
Los días siguientes se desarrollaron como una coreografía silenciosa entre Sebastián y Ana María. Cada mañana, él pasaba por ella en el coche, alegando que ya estaba de camino, aunque implicara desviar su ruta 20 minutos. Ana no decía nada, pero Sebastián notaba cómo, poco a poco, su mirada desconfiada se ablandaba, como si una parte de ella, muy pequeña, empezara a creer que alguien podía quedarse sin pedir nada a cambio. Era un proceso lento, delicado, como intentar domesticar a un pájaro herido sin romperle las alas. En uno de esos trayectos, Sebastián la llevó a conocer una nueva biblioteca infantil que acababa de inaugurar su fundación. El edificio era modesto, pero cada rincón estaba lleno de color, de libros nuevos, de promesas silenciosas para niños que, como Ana, habían crecido sin refugios. Ella caminaba entre los estantes con una expresión de asombro difícil de disimular. Tocaba los lomos de los libros con la reverencia de quien sabe cuánto puede significar una historia cuando no tienes nada más. ¿Siempre soñaste con construir lugares así?, preguntó Ana, sin mirarlo, absorta en los títulos. No exactamente, confesó Sebastián. Soñaba con ser invisible. Después entendí que había dos maneras de serlo, desapareciendo o dejando algo bueno atrás. Ana lo miró entonces, y en ese cruce de miradas, cargado de silencios y confesiones no dichas, Sebastián sintió que algo entre ellos se fortalecía. No era amor, aún. Era algo más primitivo, más urgente, la necesidad de encontrar en otro ser humano un espejo limpio, sin máscaras. Mientras caminaban hacia la sección de cuentos ilustrados, Ana habló de su infancia como si narrara la vida de otra persona. Hogares de acogida que cambiaban como estaciones del año, promesas de adopciones que nunca se cumplían, días interminables donde su único consuelo era inventarse mundos mejores en su cabeza. Sebastián escuchaba sin interrumpir, sin ofrecer lástimas inútiles. Solo caminaba a su lado, sosteniendo con su presencia las piezas rotas que Ana dejaba caer en sus palabras. A veces soñaba con un hermano, dijo Ana, deteniéndose frente a un mural de mariposas pintadas por los niños. ¿Un hermano?, Sebastián preguntó, sin aliento. Sí, no sé de dónde venía esa idea. Solo, sentía que había alguien más, en algún lugar. Su voz temblaba, apenas un susurro, y Sebastián, aunque su razón gritaba que era solo una coincidencia, sintió como el suelo bajo sus pies volvía a tambalearse. En su interior, la sospecha que había nacido como una semilla comenzaba a abrirse paso, silenciosa y feroz. Decidieron almorzar en un pequeño restaurante local, lejos de los lugares lujosos que Sebastián solía frecuentar. Ana, acostumbrada a la sobriedad, pidió lo más sencillo del menú. Durante la comida, rieron por primera vez sin esa tensión latente que siempre los acompañaba. Sebastián bromeaba torpemente sobre sus nulas habilidades culinarias, y Ana, entre sorbos de refresco, se atrevía a corregirlo, como si de repente el abismo entre sus mundos no existiera. De regreso a la ciudad, el silencio en el coche no era incómodo. Era de esos silencios cómodos, plenos, donde no hacía falta llenar el aire de palabras inútiles. Sebastián pensaba en cómo, sin darse cuenta, se había acostumbrado a buscar su risa, a esperar su opinión, a leer en sus ojos si el día había sido bueno o malo. Era absurdo, ilógico, y sin embargo, absolutamente real. Una conexión que desafiaba todo lo que había conocido sobre relaciones humanas. Una tarde, Ana se quedó trabajando hasta más tarde, organizando una actividad de lectura nocturna para los niños. Sebastián, que usualmente ya estaría en casa revisando contratos, decidió quedarse también, no como jefe, sino como un voluntario más. Ayudaba a cargar cajas, armaba decoraciones torpemente, recibía instrucciones de Ana con la paciencia de un alumno aplicado. Y en medio de esa improvisada cotidianidad, sentía que, quizás, estaba empezando a comprender lo que era pertenecer de verdad a algo o a alguien. Los otros voluntarios, sin saberlo, comenzaron a verlos como un equipo inseparable. Sebastián y Ana, decían, como si fueran una sola entidad. Y aunque no había confesiones ni promesas entre ellos, esa complicidad silenciosa hablaba más que 1000 palabras. Como esas películas antiguas donde el amor no necesitaba declararse porque estaba implícito en cada gesto, en cada mirada, en cada silencio compartido. En una de esas noches, Ana, agotada pero sonriente, dejó escapar un comentario sin pensar. Nunca pensé que alguien como tú se quedaría después de horas solo para ayudar a mover cajas. Sebastián soltó una carcajada y respondió,
encogiéndose de hombros. Quizás es que nunca fui tan importante como parecía. Y en ese momento, sin necesidad de promesas eternas ni grandes declaraciones, se creó un vínculo invisible entre ellos. Un lazo que ya nada ni nadie podría deshacer. Y mientras la ciudad apagaba sus luces una a una, en ese pequeño rincón olvidado donde los sueños renacían entre libros viejos y risas nuevas, Sebastián Ortega entendió algo que cambiaría su camino para siempre. Hay batallas que no se libran con discursos ni estrategias, sino con presencia silenciosa, con ternura escondida, con la paciencia de quien sabe que lo verdaderamente valioso siempre toma tiempo. El gran evento anual de beneficencia de la Fundación Ortega se acercaba, y Sebastián, sin pensarlo demasiado, decidió invitar a Ana María. Fue una decisión impulsiva, casi inconsciente, pero cuando la vio llegar aquella noche, vestida con un sencillo vestido azul que realzaba su fragilidad luminosa, supo que había hecho lo correcto. Ana, sin embargo, parecía fuera de lugar. Miraba todo con la misma expresión de alguien que entra a un territorio prohibido. Sebastián la recibió con una sonrisa tranquilizadora, ofreciéndole el brazo como una ancla silenciosa en medio de ese mar de rostros desconocidos. La sala estaba repleta de empresarios exitosos, políticos oportunistas y socialites demasiado ocupados en sí mismos como para notar el temblor en las manos de Ana. Pero no todos eran indiferentes. Un par de miradas curiosas, algunos susurros mal disimulados. Sebastián los percibía como cuchillos en la espalda. A pesar de eso, se mantuvo firme, llevándola de la mano entre los invitados, como quien presenta a alguien irrenunciablemente valioso. Era un gesto sencillo, pero en ese mundo de apariencias, era también una declaración de guerra silenciosa. Durante la velada, Ana trataba de sonreír, de no dejar que la inseguridad la venciera. Sebastián, consciente de cada una de sus emociones como si fueran propias, hacía todo lo posible por protegerla. Se inclinaba para hacerle preguntas, la incluía en cada conversación, le susurraba bromas en el oído para aliviar la tensión. Y aunque los demás no siempre sabían cómo encajar su presencia, Ana comenzaba a relajarse, atrapada en ese pequeño universo que Sebastián creaba solo para ella. En un momento de la noche, una mujer elegante, de unos 60 años, se acercó a ellos. Era amiga de la madre de Sebastián, una de esas personas que parecen haberlo visto todo y no haber olvidado nada. La mujer miró a Ana con una mezcla de sorpresa y algo más difícil de nombrar. ¿De dónde dijiste que eres, querida?, preguntó, agitando su copa como si removiera viejos recuerdos. Ana, incómoda, balbuceó algo sobre orfanatos y trabajos temporales. La mujer asintió lentamente, entrecerrando los ojos como quien busca un recuerdo perdido en la bruma de los años. Cuando Ana se alejó un momento para tomar un poco de aire, la mujer se volvió hacia Sebastián. En voz baja, dijo algo que le heló la sangre. Esa chica me recuerda a alguien. No explicó más, pero dejó la frase suspendida entre ellos como una bomba a punto de estallar. Sebastián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién? ¿A quién recordaba Ana? ¿Por qué ese tono cargado de viejas heridas? No tuvo oportunidad de preguntar más. La mujer ya se había perdido entre la multitud, dejándolo solo con sus pensamientos enmarañados. Cuando Ana regresó, Sebastián decidió no decir nada. No quería empañar su noche ni cargarla con sus propias sospechas. En su lugar, le ofreció una copa de refresco y la invitó a bailar. Ana rió nerviosa, negando con la cabeza, pero él insistió, arrastrándola suavemente hacia la pista. No bailaban bien, eso era evidente. Tropezaban, se pisaban, se reían como adolescentes. Pero en esa torpeza compartida había algo genuino, algo infinitamente más valioso que cualquier coreografía perfecta. Mientras giraban lentamente bajo las luces doradas del salón, Sebastián sentía que el mundo exterior se desdibujaba. No importaban los murmullos, las miradas, los secretos enterrados. Solo importaba ella, Ana María, con su sonrisa tímida y sus ojos que escondían más historias de las que él podría imaginar. Por un instante, todo lo demás dejó de existir. Y en ese pequeño paréntesis de felicidad robada, Sebastián se permitió creer que, tal vez, el destino no siempre tenía que ser cruel. Después del baile, salieron a un pequeño balcón para escapar del bullicio. La brisa de la noche les revolvía el cabello y enfriaba sus mejillas sonrojadas. Ana, abrazándose a sí misma por el frío, confesó en voz baja: «Nunca soñé estar en un lugar como este. Siempre pensé que ciertos mundos no eran para gente como yo».
Sebastián la miró con ternura infinita y respondió, casi en un susurro: tú perteneces a cualquier mundo que quieras conquistar, Ana. Y aunque ella bajó la cabeza, dudando aún de sus propias fuerzas, algo en su interior comenzó a cambiar silenciosamente. De regreso a casa, en el coche, Ana se quedó dormida contra el cristal, exhausta pero en paz. Sebastián la observaba de reojo, cuidando cada curva del camino como si transportara algo irreemplazable. No quería despertar la esperanza que apenas empezaba a germinar en ella. Sabía que su deber era protegerla, no invadirla. Y en ese trayecto silencioso, lleno de promesas no dichas, Sebastián entendió que, aunque los lazos más fuertes no siempre se vean, son precisamente los que nunca se rompen. Mientras subía las escaleras de su edificio esa noche, cargando la chaqueta que Ana había olvidado en el coche, Sebastián pensaba en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. En cómo una vida planificada al milímetro podía desmoronarse al simple contacto de una alma auténtica. Y aunque aún no tenía todas las respuestas, aunque los ecos del pasado empezaban a resonar más fuerte, algo dentro de él sabía que el camino hacia la verdad ya no podía ser detenido. La imagen de aquella mujer en la fiesta seguía persiguiendo a Sebastián como una sombra alargada. No podía sacudirse la sensación de que había algo más, algo que no estaba viendo. Las palabras de la anciana resonaban en su mente cada vez que cerraba los ojos. Me recuerda a alguien. ¿A quién? ¿Por qué ese dejo de tristeza en su voz? Decidido a no quedarse de brazos cruzados, Sebastián empezó a hacer discretas averiguaciones. Nada oficial, nada que pudiera levantar sospechas. Solo algunas llamadas, algunas visitas estratégicas a registros antiguos, algunas conversaciones cuidadosas disfrazadas de simple curiosidad. Mientras tanto, Ana María seguía desarrollándose en su nuevo trabajo como si toda su vida hubiera estado esperando esa oportunidad. Con cada día que pasaba, Sebastián sentía que su presencia llenaba vacíos que ni siquiera sabía que tenía. Pero cuanto más crecía el lazo entre ellos, más crecía también el temor silencioso de que la verdad pudiera destruirlo todo. Era una dualidad dolorosa, la esperanza de un futuro y el miedo de un pasado que, poco a poco, levantaba su velo. Una tarde, mientras organizaban un evento benéfico en uno de los centros infantiles, Sebastián observó ayudar a un grupo de niños a montar un pequeño escenario. Sus movimientos eran torpes pero llenos de cariño. Uno de los pequeños tropezó y cayó, y Ana, sin pensarlo, lo levantó con una ternura tan espontánea que a Sebastián le dolió el pecho. Era una imagen sencilla, casi banal, y sin embargo, en ella había una belleza brutal, la prueba de que, pese a todo lo vivido, Ana había decidido no volverse de piedra. Esa misma noche, Sebastián revisó de nuevo los pocos documentos que había logrado recopilar sobre Ana. Acta de nacimiento, nombre incompleto, sin apellidos claros, sin padres registrados. Institución de acogida, múltiples mudanzas, registros perdidos. Una vida de papel roto. Pero lo que realmente llamó su atención fue el pequeño medallón que Ana nunca se quitaba. Él lo había visto muchas veces, colgado de su cuello, rozando su pecho cuando se inclinaba para ayudar a los niños. Algo en ese objeto le resultaba incómodamente familiar. Así que decidió actuar. Al día siguiente, sin decirle nada a Ana, llevó el medallón a un joyero especializado en piezas antiguas. El establecimiento, una tienda discreta en el centro histórico, olía a madera vieja y a secretos olvidados. El joyero, un hombre de edad avanzada con gafas gruesas, examinó la pieza durante largos minutos. Sebastián esperaba impaciente, cruzando los brazos, reprimiendo el impulso de arrancarle una respuesta de los labios. Finalmente, el joyero habló. Esta pieza es parte de un conjunto, explicó. Fue hecha por encargo para una familia importante de la ciudad, hace unos 30 años. Un trabajo único, imposible de replicar. Sebastián sintió como su estómago se retorcía. ¿Qué familia?, preguntó, aunque en el fondo ya temía la respuesta. El joyero, después de una pausa pesada, pronunció un nombre que cayó como un martillo. Los Ortega. El mundo de Sebastián se tambaleó en ese instante. El apellido que había llevado con tanto orgullo ahora se enredaba, oscuro, en la historia de Ana. ¿Qué significaba aquello? ¿Cómo era posible que ella llevara algo que pertenecía a su propia familia? Intentó racionalizarlo. Tal vez había sido vendido, robado, perdido. Pero algo en su interior, un eco antiguo, le decía que no sería tan sencillo. Que había hilos invisibles atándolos desde mucho antes de ese encuentro bajo la lluvia.
¿Y la otra pieza?, preguntó Sebastián, con la voz tensa. El joyero negó con la cabeza. Nunca se encontró. La familia encargó para dos hijos. Pero solo una llegó a registrarse oficialmente. La otra desapareció. La idea de 2 hijos se clavó como un puñal en el corazón de Sebastián. ¿Era posible? ¿Podía ser Ana? No. No quería decirlo aún, ni siquiera en su mente. Pero la semilla de la sospecha ya había echado raíces. De regreso en su coche, Sebastián dejó el medallón en el asiento del copiloto y condujo sin rumbo fijo, dejando que la ciudad lo envolviera en su caos. Necesitaba pensar, necesitaba entender y, sobre todo, necesitaba prepararse para lo que intuía que vendría. Una verdad capaz de derrumbar todo lo que creía saber sobre su origen, su familia y sobre el lugar que Ana María ocupaba en su vida. Esa noche, en su apartamento silencioso, Sebastián contempló el medallón bajo la luz de la lámpara. Era pequeño, sencillo, inofensivo a simple vista, pero en su interior guardaba todas las preguntas que aún no se atrevía a formular en voz alta. Preguntas que, tarde o temprano, exigirían respuestas. Y aunque una parte de él deseaba aferrarse a la ignorancia, sabía que había cruzado un punto de no retorno. No quedaba más remedio que seguir adelante, sin importar el precio. Así, con el corazón dividido entre la necesidad de proteger a Ana y el deber de descubrir la verdad, Sebastián Ortega dio el primer paso hacia un camino del que ya no podría regresar. Un camino lleno de recuerdos dormidos, de heridas abiertas, de secretos que no podrían permanecer ocultos para siempre. La mañana siguiente amaneció densa, como si el propio aire se negara a cooperar. Sebastián Ortega despertó temprano, con el peso del medallón todavía latiendo en su conciencia. Se vistió mecánicamente, sin prestar atención al traje que eligió, y salió de su apartamento cargando la sensación de que algo inevitable se avecinaba. Condujo hasta el centro histórico de la ciudad, donde había concertado una segunda cita con el joyero. Necesitaba más respuestas, algo concreto que confirmara, o negara, la intuición devastadora que se había instalado en su pecho. El joyero lo recibió con una expresión grave, como si también sintiera el peso de lo que estaba por revelarse. Sacó una pequeña caja de terciopelo, donde había colocado el medallón tras su primera evaluación. Sebastián lo tomó entre los dedos, girándolo lentamente bajo la luz tenue de la tienda. Era una pieza preciosa, pero a simple vista, común. Sin embargo, en la parte trasera, casi imperceptible, había un pequeño grabado, una letra S entrelazada con una A. Sebastián sintió un escalofrío recorrerle la espalda al verlo. ¿Ve esto?, dijo el joyero, señalando las iniciales. No era solo decorativo. Estos medallones fueron hechos por encargo para 2 hermanos. Sebastián tragó saliva, luchando por mantener la compostura. ¿Y el otro medallón? El hombre negó con la cabeza. Se perdió. Fue un escándalo discreto entre los círculos más cerrados de la alta sociedad. Nunca trascendió al público. Esa palabra, hermanos, martilleaba dentro de su cabeza, abriendo una grieta cada vez más profunda en su mundo perfectamente construido. Con el medallón apretado en el puño, Sebastián abandonó la tienda casi sin despedirse. Necesitaba espacio, aire, distancia. Caminó por las calles abarrotadas del centro como un hombre perdido, ignorando los vendedores ambulantes, las bocinas de los taxis, el bullicio de la ciudad que seguía su curso indiferente a su tormenta interna. Se detuvo frente a una fuente pública, observando cómo el agua caía una y otra vez en un ciclo interminable. Así se sentía él, atrapado en un bucle de preguntas sin respuesta. Volvió al coche y abrió el compartimiento donde guardaba objetos personales. Allí, casi como una reliquia olvidada, encontró un baúl pequeño que había trasladado de la casa de sus padres tiempo atrás. No sabía por qué lo había guardado. Quizás un impulso inconsciente, una necesidad de conservar piezas sueltas de un rompecabezas que entonces no entendía. Abrió el baúl con manos temblorosas y comenzó a rebuscar entre papeles antiguos, fotografías dobladas, juguetes rotos de su infancia. Entre los recuerdos desgastados, encontró una fotografía que le cortó el aliento. Estaba rasgada por la mitad, como si alguien hubiera querido borrar una parte de la historia. En la imagen, una mujer joven, no su madre, sostenía a 2 bebés en brazos. Uno de los bebés lo reconoció de inmediato. Era el mismo, aunque más pequeño, más vulnerable. El otro bebé, un rostro apenas visible, un mechón de cabello oscuro,
una sonrisa diminuta que parecía un espejo distante de Ana María. Dio la vuelta a la foto con dedos temblorosos. Allí, escrito a mano con una caligrafía temblorosa, había una inscripción que parecía gritarle desde el pasado: Ana y Sebastián, para siempre. La visión se le nubló, el pecho le ardía. Se dejó caer en el asiento del coche, aplastado bajo el peso de una revelación que ya no podía ignorar. Ana María no era solo una casualidad. No era solo una historia triste que había cruzado su camino. Ella era parte de él. Sangre de su sangre. La hermana que jamás supo que había perdido. El impacto fue tan profundo que le costó varios minutos ordenar sus pensamientos. Una parte de él quería correr hacia Ana, abrazarla, protegerla de todo dolor que la vida le había infligido. Otra parte, más egoísta y atemorizada, quería huir, enterrar el medallón, la foto, y fingir que nunca había descubierto nada. Porque la verdad, ahora lo entendía, no solo tenía el poder de liberarlos, también podía destruir todo lo que estaban empezando a construir juntos. La noche cayó mientras Sebastián seguía en su coche, con la fotografía en una mano y el medallón en la otra. Pensó en Ana, en su risa tímida, en su resiliencia feroz, en la manera en que había logrado derribar sus murallas sin siquiera proponérselo. Pensó en cómo ella había sobrevivido a todo, sin saber que, en algún rincón de la ciudad, su hermano también estaba luchando por entender quién era realmente. Era demasiado dolor, demasiado amor contenido en un descubrimiento que aún no sabía cómo compartir. Cuando finalmente llegó a casa, dejó el medallón y la fotografía sobre la mesa del salón, como si fueran piezas sagradas de una historia perdida. Caminó de un lado a otro, como una fiera encerrada, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. El dolor de no haber estado ahí para ella, el miedo de perderla ahora que la había encontrado, la impotencia de saber que no podía cambiar el pasado, todo se mezclaba en una espiral asfixiante. Esa noche, Sebastián entendió algo fundamental. Algunos secretos no solo pertenecen al pasado. Algunos secretos tienen el poder de redefinir todo lo que uno es, todo lo que uno ama, todo lo que uno teme. Y ahora, sabía que el siguiente paso sería el más difícil de todos: enfrentar a su madre. Pedir las respuestas que le había negado toda su vida. Y, finalmente, buscar a Ana. Decirle la verdad, aunque esa verdad pudiera romperlos a los dos. Desde el momento en que descubrió la fotografía y el medallón, Sebastián ya no pudo mirar a Ana María con los mismos ojos. No era algo que hiciera a propósito. Era un cambio que nacía desde la médula, algo visceral. Cada gesto de ella, cada palabra, cada sonrisa, ahora llevaba el peso silencioso de un amor prohibido por el lazo de sangre. Sebastián luchaba internamente por actuar con naturalidad, por no delatar el terremoto que sacudía su alma. Pero la verdad, esa verdad pesada como el plomo, ya había contaminado todo lo que tocaba. Ana, ajena a la tormenta que Sebastián llevaba por dentro, seguía acercándose más a él. Eran los pequeños gestos donde más se notaba. La forma en que le ofrecía café sin pedirlo, las miradas que buscaban su aprobación después de cada logro, los silencios que ya no eran incómodos sino cómplices. Sebastián respondía como podía, sonriendo con ternura, desviando la mirada cuando sentía que la culpa lo aplastaba. Porque cada día que pasaba sin decirle la verdad era un día más en que la traicionaba, aunque fuera en silencio. Las noches se volvían particularmente insoportables. En la soledad de su apartamento, Sebastián repasaba una y otra vez las posibles formas de decirle todo a Ana. ¿Cómo empezar? ¿Cómo decirle que el hombre en quien había empezado a confiar no era un simple benefactor sino su hermano perdido? ¿Cómo prepararla para una verdad que él mismo apenas podía soportar? Pensaba en su rostro al descubrirlo, en su posible rechazo, en su dolor, y el miedo lo paralizaba. Tal vez porque sabía que, una vez revelado el secreto, nada volvería a ser igual. En uno de esos días, Ana percibió su extrañeza. ¿Estás bien?, preguntó, ladeando la cabeza con esa inocencia desconcertante que le rompía el alma. Sebastián forzó una sonrisa, como quien aplica una venda sobre una herida abierta. Sí, solo estoy cansado. Ana no insistió. No era su estilo, pero en su mirada quedó la sombra de una duda, una inquietud que Sebastián sabía que no tardaría en crecer. Mentirle, aunque fuera para protegerla, era como clavarle una espina invisible. Cada gesto suyo parecía susurrarle que merecía la verdad, aunque doliera más que cualquier mentira piadosa. En su búsqueda desesperada de claridad, Sebastián volvió a los viejos álbumes familiares.
Pasó horas comparando rostros, fechas, nombres tachados. Descubrió documentos escondidos en cajones olvidados, referencias a una situación delicada que había sido resuelta discretamente hacía más de 20 años. Todo apuntaba en la misma dirección. Todo confirmaba lo que ya sabía en el fondo de su ser. Ana María era parte de su sangre. No había espacio para dudas, no había posibilidad de error. Era una verdad absoluta, inapelable. En paralelo, su relación con Ana se volvía cada vez más ambigua. Había momentos en que una simple caricia accidental lo dejaba inmóvil. Momentos en que sus ojos parecían decir todo lo que sus labios callaban. Ana no sospechaba nada, pero Sebastián se sentía como un impostor en su propia vida. ¿Cómo explicar que sus sentimientos, aunque ahora prohibidos, seguían siendo reales? ¿Cómo explicarle que, aunque el amor debía transformarse, la ternura, la necesidad de protegerla, no desaparecerían jamás? Una tarde, mientras organizaban una actividad al aire libre con los niños, Ana se acercó a él con una sonrisa tímida. ¿Te pasa algo? Últimamente pareces distante. Sebastián la miró, tragándose las palabras que pugnaban por salir. No es nada, Ana, te lo prometo. Pero incluso mientras decía esas palabras, sabía que era una promesa vacía. La distancia no era algo que él eligiera. Era el abismo creciente entre la vida que habían construido y la verdad que amenazaba con destruirlo todo. Las sospechas de Ana no tardaron en hacerse más evidentes. Empezó a observarlo en silencio, a preguntarle cosas aparentemente triviales, a buscar inconsistencias en sus historias. Sebastián lo notaba, sufría cada vez que veía la sombra de la desconfianza en sus ojos. Y, sin embargo, seguía aplazando el momento de la verdad, como quien sabe que abrir la puerta significará dejar entrar no solo la luz, sino también todo el dolor del mundo. En medio de esa angustia, Sebastián se preguntaba si tenía derecho a seguir cerca de ella. ¿Era egoísmo quedarse callado, aferrarse a la ilusión de una vida que ya no era posible? ¿O era cobardía, incapacidad de enfrentar las consecuencias de lo que estaba descubriendo? Por las noches, repasaba una y otra vez su plan: confrontar a su madre, exigir respuestas, buscar una forma digna de revelar todo. Pero el miedo seguía atándolo como cadenas invisibles. Un domingo, sentado a la biblioteca de la fundación, Sebastián encontró un libro infantil olvidado en un rincón. Al abrirlo, cayó de su interior una tarjeta antigua, de aquellas que los niños escriben con torpeza. El mensaje, sencillo y devastador, decía: «Gracias por no rendirte». Sebastián apretó la tarjeta contra su pecho, sintiendo que era Ana quien hablaba a través de esas palabras. No podía rendirse. No podía permitir que el miedo le robara la oportunidad de reconstruir, aunque fuera con piezas rotas, lo que el destino había separado. Así, con el corazón temblando y las manos sudorosas, Sebastián Ortega decidió que no podía seguir postergando lo inevitable. Tenía que saber toda la verdad. Tenía que confrontar a su madre, aunque eso significara abrir heridas viejas, remover fantasmas, desafiar los pactos silenciosos que mantenían a la familia en pie. Sabía que cada respuesta que obtuviera sería como un golpe, pero también sabía que Ana merecía conocer su historia completa, aunque al final, la verdad fuera un camino sin regreso. La casa de sus padres lucía igual que siempre, impecable, silenciosa, asfixiante. Sebastián se detuvo un momento en el portal, reuniendo el valor que sabía que necesitaría. No era solo una conversación. Era una batalla contra años de omisiones, de medias verdades cuidadosamente tejidas para proteger un nombre, una reputación. Golpeó la puerta con firmeza y, al poco rato, Leticia Ortega apareció, elegante como siempre, pero con una rigidez en los ojos que no pudo disimular. Ella sabía, lo supo en cuanto lo vio, y esa certeza encendió aún más la rabia contenida en el pecho de Sebastián. «Necesito hablar contigo», dijo él, sin saludos, sin preámbulos. Leticia lo dejó pasar, caminando delante de él como quien camina hacia su propia sentencia. Fueron hasta el salón principal, ese museo de memorias selectivas donde todo parecía perfecto a simple vista. Sebastián no se sentó. Permaneció de pie, como un juez que aún duda si dictará sentencia. Leticia, en cambio, se acomodó en el sofá, cruzando las piernas con esa elegancia ensayada que tanto irritaba a su hijo. Solo entonces, con un suspiro resignado, preguntó: «¿Qué has descubierto?». Sebastián sacó del bolsillo la fotografía rasgada. No dijo nada, solo la extendió hacia ella como quien entrega un arma cargada.
Leticia la tomó con dedos temblorosos, y durante unos segundos, el tiempo pareció congelarse. La vio reconocer la imagen, vio cómo su fachada de hierro se agrietaba lentamente. No había negación posible. No había excusas ni mentiras rápidas que pudieran salvarla. Finalmente, levantó la mirada, y en sus ojos había algo que Sebastián no recordaba haber visto jamás. Miedo. ¿Por qué?, preguntó Sebastián, su voz más quebrada de lo que hubiera querido. Leticia cerró los ojos un instante, como quien se sumerge en un abismo del que no podrá salir ilesa. Porque era necesario, susurró. Sebastián soltó una risa amarga. ¿Necesario? ¿Arrancar a 2 hermanos? ¿Borrar una vida como si fuera un error administrativo? La rabia le subía como fuego por la garganta, pero se obligó a escuchar. Si había llegado hasta allí, era para entenderlo todo, no para quedarse en la superficie de la ira. La historia que Leticia contó fue un rompecabezas de dolor y decisiones egoístas. Héctor Ortega había tenido una aventura pasajera con una joven de clase baja, un escándalo en ciernes que podría haber destruido su carrera política incipiente. Cuando los bebés nacieron, gemelos, aunque pocos lo supieran, se tomó la mejor decisión para proteger el apellido. Sebastián, el varón legítimo a los ojos de la sociedad, fue acogido como si nada hubiera pasado. Ana María, la mancha, la complicación, fue enviada discretamente a un orfanato, su existencia borrada de todos los registros oficiales. Leticia hablaba como quien recita una vieja tragedia, intentando justificarse en cada frase. Pero para Sebastián, no había justificación que bastara. Cada palabra era un látigo golpeando su espalda. Pensaba en Ana, en su vida de abandono, en su lucha solitaria, en cada herida que había tenido que soportar sin saber que tenía un hermano. ¿Cómo podía su madre hablar de necesidad cuando había condenado a una niña inocente a crecer sin familia, sin hogar, sin amor? ¿Y nunca pensaste en buscarla?, espetó Sebastián, la voz cargada de veneno. Leticia apartó la mirada, incapaz de sostener la suya. Fue mejor así, murmuró. Para todos. Sebastián sintió que algo se rompía definitivamente entre ellos. No eran solo sus decisiones, era la cobardía de nunca haber intentado enmendarlas. Era la arrogancia de creer que se puede construir felicidad sobre cimientos podridos sin que algún día todo se derrumbe. Y ese día había llegado. Él era la prueba viviente de que los pecados del pasado siempre encuentran el modo de volver. Salió de la casa sin decir adiós, dejando atrás más que paredes y muebles antiguos. Dejaba atrás la ilusión de una familia perfecta, la idea infantil de que algún día podría sentirse orgulloso de su apellido. Caminó hasta su coche, pero no arrancó de inmediato. Se quedó allí, con las manos en el volante, respirando hondo, luchando contra la tentación de gritar. No lo haría, no le daría ese poder a nadie. Tenía algo más importante que hacer: encontrar a Ana, decirle quién era, y enfrentar, juntos, las ruinas de un pasado que no habían elegido. En el trayecto de regreso, las luces de la ciudad le parecieron ajenas, como si circulara por una maqueta de cartón. Nada se sentía real salvo el peso del sobre con documentos que ahora reposaba en el asiento del copiloto. Certificados, cartas, pruebas irrefutables de lo que había descubierto. Y mientras el coche avanzaba mecánicamente, Sebastián se repetía a sí mismo que no importaba cuánto doliera. Lo verdaderamente importante era que Ana, por fin, supiera la verdad. Porque merecía saberlo todo. Porque merecía elegir su propio destino. Esta vez sin mentiras, sin secretos, sin máscaras. Porque, al final del día, el amor verdadero, sea fraternal, sea humano, no se construye ocultando heridas, sino mostrándolas. Aunque sangren, aunque duelan, aunque cambien para siempre la forma en que miras el mundo. Sebastián no pudo dormir aquella noche. Dio vueltas en la cama, atormentado por las imágenes de Ana María, por las palabras de Leticia, por los documentos que ahora ardían en su maletín como brasas vivas. Al amanecer, con la ciudad apenas desperezándose, tomó una decisión inquebrantable. Debía decirle la verdad. No más demoras, no más excusas. Ella merecía saber quién era, aunque eso significara arriesgar todo lo que habían construido juntos. Aunque el dolor fuera inevitable, aunque sus propios sentimientos tuvieran que transformarse para siempre. El sol subía perezoso sobre los tejados cuando Sebastián llegó a la fundación. Ana estaba allí, como siempre, antes de la hora de apertura, organizando libros, revisando materiales para los niños. La vio a través del cristal,
trabajando con esa dedicación silenciosa que tanto admiraba. Durante un segundo, dudó. ¿Qué derecho tenía a irrumpir en su vida con una verdad que podría destrozarla? Pero entonces recordó todo lo que ella había enfrentado sola. Ana merecía respeto, y el respeto empieza con la verdad, no con el silencio cobarde. ¿Podemos hablar?, preguntó Sebastián al entrar, su voz más quebrada de lo que pretendía. Ana levantó la mirada, sonriendo con dulzura, aunque sus ojos reflejaban la preocupación que llevaba días sembrándose en su alma. Asintió en silencio, cerrando cuidadosamente el libro que tenía en las manos. Se sentaron en una de las mesas de lectura, como dos conspiradores a punto de revelarse secretos demasiado grandes para ser contenidos en palabras. El corazón de Sebastián latía desbocado. Esta vez, no había marcha atrás. No podía protegerla de la verdad. Solo podía ofrecerle su sinceridad desnuda. Sacó del maletín la fotografía rasgada y el medallón, colocándolo sobre la mesa como pruebas irrefutables. Ana frunció el ceño, primero en desconcierto, luego en una comprensión lenta y dolorosa que fue palideciendo su rostro. Tocó el medallón con manos temblorosas, acarició la imagen rota como quien acaricia una herida abierta. No dijo nada al principio, solo lo miró, esperando, exigiendo silenciosamente que pusiera en palabras el caos que su corazón ya intuía. Ana, comenzó Sebastián, tragando el nudo en su garganta. Somos hermanos. La frase quedó suspendida entre ellos, vibrando en el aire como un latido a punto de detenerse. Ana parpadeó varias veces, como si intentara procesarlo todo a la vez. Los gestos, las coincidencias, los silencios, las ausencias inexplicables. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero no cayeron. Ana era demasiado fuerte para quebrarse de inmediato. Su silencio, su temblor sutil, su respiración entrecortada, todo hablaba de un dolor más profundo que cualquier grito. Sebastián le contó todo, sin adornos, sin esconder la vileza de sus padres, sin minimizar su propio retraso en contarle la verdad. Cada palabra era un golpe, pero también era una rendición, la entrega completa de su alma a la mujer que había aprendido a amar como amiga, como hermana, como parte de sí mismo. Ana escuchaba, quieta como una estatua rota. A veces cerraba los ojos, como si quisiera despertarse de una pesadilla. A veces apretaba los puños, conteniendo un huracán que amenazaba con arrasarlo todo. Me mentiste, susurró finalmente, su voz cargada de una tristeza que desgarraba. Sebastián negó con desesperación. Nunca quise mentirte. Solo, no sabía cómo. Ella apartó la mirada, y en ese simple gesto, Sebastián sintió como una pared invisible se erguía entre ellos. Ya no eran solo Ana y Sebastián, cómplices de sonrisas tímidas y silencios compartidos. Ahora eran dos piezas de una historia sucia, manipulada, robada. Una historia que no habían escrito, pero que aún así tenían que cargar. Pasaron varios minutos en un silencio agónico. Finalmente, Ana se levantó lentamente, recogió el medallón y la foto, y lo sostuvo contra su pecho como si en ellos pudiera encontrar alguna respuesta que Sebastián no había podido darle. Necesito tiempo, dijo, su voz firme pese al temblor evidente. Sebastián asintió, sin atreverse a pedirle nada más. Ni perdón, ni comprensión, ni siquiera una segunda oportunidad. Le ofreció lo único que aún podía darle, su respeto absoluto por el dolor que ahora le tocaba atravesar sola. Ana salió de la fundación sin mirar atrás. Sebastián la vio alejarse, sintiendo que cada paso suyo era como una puñalada en su propio corazón. Quiso correr tras ella, decirle que todo iba a estar bien, que juntos podrían reconstruirse. Pero sería egoísta de su parte. Algunas batallas deben librarse en soledad. Y si algo había aprendido en ese tiempo juntos, era que Ana María era fuerte. Mucho más fuerte de lo que el mundo jamás había imaginado. Esa noche, Sebastián se quedó solo en la fundación, rodeado de libros infantiles y paredes vacías. Cada rincón del edificio parecía resonar con la ausencia de Ana. Cerró los ojos y se prometió a sí mismo que, pasara lo que pasara, estaría allí, esperándola, sin presiones, sin exigencias, solo como un hermano que, tarde y mal, había encontrado el camino de regreso. Y aunque el futuro era una incógnita dolorosa, sabía que no cambiaría su decisión. Porque a veces, amar verdaderamente significa saber esperar, incluso si duele más que cualquier adiós. El tiempo se volvió un enemigo silencioso para Sebastián. Cada día sin noticias de Ana era una herida abierta,
Un recordatorio cruel de que algunas pérdidas no se sienten de golpe, sino que te desgarran lentamente, a cada latido. Intentaba ocuparse, llenar su agenda con reuniones, proyectos, actividades en la fundación, pero todo le sabía a ceniza. Cada rincón de su vida parecía impregnado de ella. Los libros que acomodaba, los niños que preguntaban tímidamente cuándo volvería la señorita Ana. El vacío era demasiado grande para ignorarlo. Lo que más le dolía era recordar la forma en que Ana lo había mirado antes de marcharse. No con odio, ni siquiera con desprecio, sino con esa tristeza resignada de quien entiende que el amor no siempre basta para curar todas las heridas. Sebastián se preguntaba una y otra vez si podría haber hecho algo distinto, si la verdad podría haber sido dicha de otra forma, menos brutal. Pero en el fondo sabía que no. A veces, la verdad no tiene presentación amable. A veces, simplemente te arrasa. El vínculo entre ellos, que había crecido de manera tan silenciosa y hermosa, ahora estaba contaminado por la sangre que compartían. Un lazo que los unía, sí, pero también los separaba de un modo devastador. Sebastián nunca había creído en el destino, pero ahora sentía que algún dios antiguo y cruel se había divertido tejiendo sus vidas solo para arrancárselas después. ¿Cómo seguir adelante sabiendo que había deseado de formas equivocadas a la persona que debía proteger por encima de todo? Durante esas semanas de silencio, Sebastián se dio cuenta de algo aún más doloroso, que su amor por Ana no podía simplemente apagarse. No era un sentimiento que pudiera transformarse de la noche a la mañana en una fraternidad plácida y sencilla. Seguía sintiendo una ternura visceral por ella, una necesidad de cuidar sus sueños, de ver su risa florecer en medio del mundo que tantas veces la había traicionado. Y ahora, sabiendo la verdad, ese amor no se había debilitado. Se había vuelto más complejo, más prohibido, pero igual de verdadero. Una tarde, revisando viejos papeles en su despacho, Sebastián encontró un dibujo hecho por uno de los niños de la fundación. Dos figuras de palitos, tomadas de la mano, bajo un sol grande y torpe. Familia, decía el título, escrito con caligrafía infantil. Se le cerró la garganta, porque entendía, de forma brutal, que la familia no siempre era sencilla, ni perfecta, ni limpia. A veces, era un campo de batalla lleno de cicatrices, pero aún así, era el único hogar posible. Y Ana era su hogar, aunque ella aún no pudiera verlo. Esa noche, escribió una carta. No era para enviar, no todavía. Era una confesión, una súplica, una promesa. Le habló de su amor, de su culpa, de su deseo de ser su hermano en todos los sentidos que importaban. De estar allí para ella, no como salvador ni como sombra, sino como alguien que reconocía su valor mucho antes de conocer su historia. Llenó páginas y más páginas, derramando sobre el papel todo lo que su boca no había sabido decir a tiempo. Guardó la carta en un cajón, sabiendo que algún día, quizá, encontraría el valor para dársela. Mientras tanto, su relación con sus propios padres se volvió casi inexistente. Héctor seguía inmerso en sus negocios, fingiendo que nada había pasado. Leticia evitaba su mirada cada vez que se cruzaban. La familia Ortega, esa institución construida sobre apariencias, empezaba a desmoronarse por dentro. Y Sebastián, por primera vez, no sentía pena. Sentía justicia, porque no se puede cimentar el amor sobre el abandono, ni la felicidad sobre los secretos. Ellos habían elegido proteger su nombre en lugar de proteger a su sangre. Ahora, Sebastián elegía de qué lado quería estar. Los amigos de Sebastián notaban su distancia, su melancolía, pero pocos se atrevían a preguntar. Él, siempre reservado, ahora se había vuelto casi inaccesible. Solo quienes lo conocían de verdad sabían que estaba librando una guerra interna. Una guerra donde no había villanos claros ni héroes fáciles. Porque a veces, los peores conflictos no son entre el bien y el mal, sino entre dos formas distintas de amar. Y el amor, en cualquiera de sus formas, siempre deja heridas. Una noche, Sebastián recibió una llamada de la fundación. Ana había dejado un paquete para él. Fue corriendo, con el corazón en la garganta, esperando, temiendo. Dentro del paquete encontró su medallón y una nota breve, escrita con la caligrafía firme de Ana. Necesito encontrarme antes de encontrarte a ti. No me busques. Cuando esté lista, volveré. El mensaje era un puñal y un bálsamo al mismo tiempo. Dolía saber que ella seguía sufriendo, pero también era un rayo de esperanza. Ana no lo había cerrado para siempre.
Supo entonces que su amor debía aprender a esperar, que no podía presionar, no podía exigir, no podía intentar forzar lo que tenía que sanar a su propio ritmo. Sebastián guardó el medallón y la nota en el mismo cajón donde había escondido su carta. Cada día, al despertar, se repetía como un mantra: confía, ella volverá. No sabía cuánto tiempo pasaría. No sabía si, cuando lo hiciera, serían capaces de reconstruir algo nuevo. Pero sabía, con una certeza absoluta, que no se movería de ese lugar. Porque algunos lazos, aunque manchados de dolor, son más fuertes que cualquier traición. Así, Sebastián Ortega aprendió la lección más dura de su vida, que amar de verdad es aceptar que no siempre puedes salvar a quien amas. A veces, solo puedes quedarte cerca, en silencio, sosteniendo el espacio para cuando el otro decida regresar. Y si alguna vez Ana volvía a buscarlo, no la recibiría con reproches ni preguntas, sino con los brazos abiertos y el corazón en calma. Porque el verdadero amor, el amor nacido del dolor y la sangre, no necesita promesas eternas. Solo necesita paciencia y fe. Ana María no volvió a la fundación. Pasaron días, luego semanas. Cada amanecer parecía borrar un poco más la esperanza. Y sin embargo, Sebastián se negaba a rendirse. Había aprendido a no buscarla por las calles, a no llamar, a no insistir. Respetaba su silencio como quien respeta un luto, porque sabía que eso era exactamente lo que estaban viviendo. Un luto invisible, el duelo de una vida que no pudieron compartir, de un vínculo que nació roto. Pero por más que lo intentara, había momentos, en la ducha, al doblar una esquina, al ver un libro infantil, en los que la ausencia le caía encima como una luz. Una mañana cualquiera, Sebastián llegó a su despacho y encontró una carta sobre su escritorio. No tenía remitente. La reconoció de inmediato. Las manos le temblaron al abrir el envelope, y el corazón se le encogió antes de leer la primera línea. Era Ana, su letra firme, sin adornos. La carta no era larga, pero cada palabra era un suspiro. Agradecía por todo, por la oportunidad, por el cuidado, por la verdad. Y decía que, aunque no podía seguir en su vida, nunca lo odiaría. Que entendía su silencio, su conflicto, su amor silencioso, pero que necesitaba irse, para no seguir confundiendo el amor con la herida. Sebastián leyó la carta 1, 2, 10 veces. Cada frase se le quedaba pegada a la piel. Cerró los ojos e intentó imaginarla escribiéndola, tal vez en una noche larga, tal vez entre lágrimas. Y en su mente, comenzó a construirse la imagen de su partida. Ana, con su mochila sencilla, dejando atrás los libros, los niños, los cafés compartidos, todo lo que habían sido, para salvar lo que todavía podría llegar a ser. Comprendió entonces que su decisión no era un abandono, era un acto de amor propio, de dignidad, y aunque le partiera el alma, no podía hacer más que aceptar. Aquella tarde, Sebastián fue hasta el lugar donde todo había comenzado, el semáforo bajo la lluvia, donde la vio por primera vez vendiendo flores. El asfalto seguía agrietado, los coches igual de impacientes. Se quedó allí por un rato, mirando el mundo pasar, imaginándola, recordando sus ojos llenos de tristeza y fuego. Sonrió con amargura, como algo tan breve, una mirada en medio del caos. Había cambiado el rumbo de dos vidas para siempre. Entendió, entonces, que hay encuentros que no están hechos para durar, sino para despertar partes de nosotros que estaban dormidas. Volvió a casa con una calma que no había sentido en semanas. Ya no iba a esperarla mirando el reloj. Iba a esperarla viviendo, siguiendo adelante sin borrarla, pero sin detener su vida. Era un equilibrio frágil, pero necesario. Guardó la carta de Ana junto al medallón y a su propia carta nunca entregada. No como reliquias de un amor perdido, sino como testigos de algo que fue real, aunque no pudiera continuar. A veces, dejar ir también es amar. Y Sebastián estaba aprendiendo a hacerlo, una respiración a la vez. Los niños de la fundación siguieron preguntando por ella por un tiempo. Sebastián no mentía. Solo decía que Ana estaba bien, que necesitaba un tiempo, que a veces las personas que más queremos también necesitan volar solas. Los niños, sabios a su manera, aceptaban esas respuestas sin exigir más. Pero cada vez que alguien decía su nombre en voz alta, una parte de él se estremecía. Porque Ana ya no era solo una persona, era una ausencia viva, una presencia constante en cada cosa que él tocaba. Una noche, mientras caminaba por el parque cercano,
Sebastián vio a una joven con una cesta de flores. Por un instante, su corazón se aceleró, pero no era ella, y sin embargo, le sonrió igual. Le compró un ramo entero, como aquella vez. Al entregárselo, la muchacha le dio las gracias con una sonrisa tímida, y Sebastián entendió que el gesto no era por ella, era por él, por el hombre que había sido antes de Ana, y por el hombre que ahora intentaba ser, después de ella. A partir de entonces, comenzó una rutina nueva. Iba una vez por semana a leer cuentos a los niños, algo que Ana solía hacer. No lo hacía para llenar su lugar, nadie podía, sino para honrarla, para seguir transmitiendo la ternura que ella dejó sembrada. Cada historia contada, cada risa infantil, cada dibujo colgado en la pared era una forma de mantenerla cerca. Porque Ana se había ido, sí, pero su huella seguía ahí, inalterable, indeleble, como un perfume que se queda impregnado mucho después de que alguien se haya marchado. Sebastián no sabía si algún día ella volvería. No tenía promesas, ni señales, ni certezas. Solo fe. Fe en que el amor, incluso el más complicado, el más doloroso, puede encontrar su camino de regreso. Y si no lo encontraba, entonces al menos había valido la pena. Porque la vida no se mide solo en finales felices. También se mide en todo lo que aprendemos mientras intentamos amar bien. Y él, por primera vez en su vida, sentía que había amado de verdad. No desde la posesión, sino desde la entrega. El apellido Ortega seguía pesando, pero ya no lo cargaba solo. Había decidido usar su influencia para cambiar las cosas desde dentro. Fundó un nuevo programa de apoyo a jóvenes en situación de abandono. Lo llamó Hermanos Invisibles. Nadie sabía el origen del nombre, pero él sí. Era un homenaje silencioso, un puente entre su culpa y su esperanza. Una forma de decirle a Ana, donde quiera que estuviera, que su historia no había sido en vano, que su dolor había encendido caminos para otros. Así, Sebastián seguía, avanzando, con el alma aún rasgada, pero en paz. Porque a veces, las despedidas no cierran los ciclos, solo los transforman. Y él había aprendido, con lágrimas, con cartas no leídas, con recuerdos que duelen, que algunas personas llegan a tu vida para salvarte, incluso si luego tienen que partir. Y cuando el amor es real, no necesita estar presente para permanecer. El tiempo, ese ladrón silencioso, había seguido su curso. Habían pasado meses desde la última carta de Ana. Sebastián ya no contaba los días, pero la esperanza, esa terca inquilina del alma, seguía viva en un rincón discreto de su pecho. Había aprendido a vivir con la ausencia, a hablar de ella sin quebrarse, a recordarla sin sentirse culpable. Y sin embargo, en lo más íntimo, nunca dejó de imaginar su regreso. No como en los cuentos, no como en los finales felices, sino como un reencuentro humano, imperfecto, lleno de silencio y verdad. Era un martes gris cuando la llamada llegó. Una trabajadora de un café modesto en los alrededores de la ciudad reconoció a Ana al ver una foto en un volante del programa Hermanos Invisibles. No estaba desaparecida, no estaba perdida, solo había decidido desaparecer del radar de quienes más la amaban. Sebastián no dudó un segundo. Tomó las llaves del coche con manos temblorosas y condujo durante horas. Su corazón latía a un ritmo tan violento que apenas podía respirar. No sabía qué decir, no sabía cómo se verían, ni si ella querría verlo. Pero necesitaba verla, aunque fuera solo una vez más. El lugar era humilde, sencillo, cálido. Un café pequeño, con aroma a pan recién horneado y muebles gastados por el tiempo. Sebastián entró con cautela, como si el aire pesara más allí dentro. Y entonces la vio. Estaba detrás del mostrador, sirviendo una bebida a una clienta. El cabello más largo, el rostro más maduro, pero los mismos ojos. Esos ojos que había buscado en cada esquina de la ciudad. Ana lo vio segundos después. Su mano vaciló al sostener la taza, pero no la dejó caer. Solo lo miró, larga, intensamente, como si también hubiera esperado por ese momento toda su vida. No hubo abrazos, no hubo lágrimas inmediatas, solo una mirada sostenida, densa, imposible de explicar. Sebastián avanzó lentamente, deteniéndose frente a ella sin decir nada. Fue Ana quien rompió el silencio, con la voz suave y firme de quien ha recorrido un largo camino por dentro. Sabía que ibas a encontrarme. Él intentó sonreír, pero el gesto se rompió antes de llegar al rostro. Nunca dejé de buscarte, respondió.
casi en un susurro. Ana asintió y lo invitó a sentarse en una de las mesas del rincón, como si fueran dos extraños que compartían una historia que nadie más podía entender. La conversación fue lenta, espaciada. Ana hablaba poco, pero cada palabra era un mundo. Le contó que necesitaba desaparecer para entenderse, que por fin había podido mirar su pasado sin odio, que había llorado mucho, sí, pero también había empezado a reconstruirse. Sebastián la escuchaba como si escuchara una canción que pensó que nunca volvería a oír. No intentó interrumpir, no intentó justificar nada. Solo estaba ahí, presente, completo, como ella necesitaba que estuviera, como siempre había querido estar. ¿Todavía llevas el medallón?, preguntó él, sin mirar su cuello. Ana negó con la cabeza. Lo guardé. Ahora sé que no necesito llevarlo encima para recordar de dónde vengo. Sebastián cerró los ojos un segundo. Entendía. La herida no se borra, pero puede dejar de doler tanto. Cuando los abrió, ella lo estaba observando con una expresión que no supo descifrar. No sé qué somos ahora, dijo Ana, pero sé que no quiero perderte otra vez. Y esas palabras, tan simples, lo desarmaron por dentro. Porque aunque no había una definición clara, había un deseo sincero de permanecer. Hablaron durante horas. Del pasado, sí, pero también del futuro. Ana ya no era la florista herida de los semáforos ni la joven desconfiada de la fundación. Era una mujer que había sobrevivido al abandono, a la mentira, al amor incompleto. Sebastián lo sabía, lo veía en cada gesto. Y él mismo ya no era el magnate frío y desconectado de antes. Ahora era solo un hombre que había aprendido a vivir con los vacíos, que había entendido que algunas personas llegan para reescribirte desde las entrañas. Cuando llegó la hora de cerrar el café, Ana se quedó en la puerta mientras él salía. La calle estaba vacía, y una brisa fría agitaba las hojas caídas en la acera. Sebastián se giró antes de entrar en el coche. ¿Puedo volver mañana?, preguntó, sin esperanza, sin presión. Ana lo miró largo rato y, finalmente, sonrió. Puedes volver cuando quieras. Y en esa sonrisa cabía todo: el perdón, la memoria, la incertidumbre y, sobre todo, la posibilidad. No de volver al pasado, sino de construir algo nuevo. Algo que no dependiera de apellidos ni errores ajenos. Sebastián regresó a casa esa noche con el pecho lleno de algo que no sabía nombrar. No era euforia, ni alivio, ni paz completa. Era otra cosa. Era certeza. Porque había comprendido que los reencuentros no sanan de inmediato, pero son el primer paso para una nueva historia. Y esa historia, cualquiera que fuera, quería escribirla con Ana. A su ritmo, a su manera, sin prisas, sin condiciones, porque lo que habían vivido no podía ser simplemente enterrado. Tenía que ser transformado. Y mientras la ciudad dormía, él escribió una última línea en su cuaderno de notas, el que llevaba desde el primer día que la conoció. Una frase sencilla, pero cargada de todo lo que sentía. Nos encontramos tarde, pero aún a tiempo. El reencuentro con Ana no resolvió todos los vacíos, pero encendió una chispa que Sebastián creyó extinguida para siempre. Durante las semanas siguientes, empezó a visitarla con frecuencia. No eran encuentros largos, ni intensos. A veces solo tomaban un café, en silencio, mirando la calle. Otras veces, compartían anécdotas del día, como si estuvieran ensayando cómo volver a ser parte de la vida del otro sin lastimarse. Lo que antes fue urgencia ahora se había convertido en calma. Ya no se trataba de recuperar el tiempo perdido, sino de construir algo nuevo desde la verdad desnuda. Ana no hablaba mucho del pasado, no porque lo negara, sino porque había aprendido a convivir con él sin dejar que la devorara. Sebastián, en cambio, aún luchaba contra la culpa, pero no intentaba repararla con grandes gestos, ni con promesas. Su presencia diaria, sus silencios pacientes, su manera de estar sin imponer, eran su mejor forma de pedir perdón. Ana lo notaba, y aunque no lo decía con palabras, cada vez que lo invitaba a quedarse un rato más, estaba diciendo que aún quedaba algo en pie. Una tarde, mientras llovía tenuemente y el café estaba casi vacío, Ana se atrevió a preguntar: ¿por qué nunca tuviste el valor de preguntarle a tu madre antes? Sebastián se quedó en silencio largo rato. Luego respondió sin adornos: porque no quería descubrir que todo lo que creía de mi familia era una mentira. Ana bajó la mirada. Lo entiendo. Y en ese intercambio, sin necesidad de más explicaciones, ambos se perdonaron un poco más. A veces,
El entendimiento no necesita gritos ni disculpas extensas. Solo necesita que dos almas heridas se encuentren en el mismo nivel de sinceridad. Con el tiempo, Ana fue retomando algunas de sus antiguas pasiones. Volvió a escribir pequeños cuentos para niños, que luego leía en una biblioteca cercana. Sebastián asistía en silencio, sentado en el fondo, admirándola como si la descubriera por primera vez. Verla reconstruirse, ver cómo esa niña rota de los orfanatos se convertía en una mujer que ahora enseñaba a otros a soñar, era el regalo más grande que había recibido en la vida. En esos momentos, no pensaba en el apellido que compartían, ni en las mentiras pasadas. Solo pensaba en cuánto la admiraba. Una noche, al salir de la biblioteca, Ana lo tomó del brazo y caminaron sin rumbo fijo. Hablaron de todo y de nada, como dos personas que han aprendido a estar cómodas incluso en el silencio. Al llegar a un banco en la plaza, se sentaron. La ciudad bullía a su alrededor, pero ellos parecían aislados en un pequeño universo aparte. Ana lo miró fijo, y con voz serena, dijo: «Creo que estoy lista para empezar de nuevo». Sebastián la miró sin parpadear. «¿Conmigo?». Ana sonrió, una sonrisa suave, sin dramatismo. «Conmigo, y si tú quieres, contigo también». No hubo necesidad de abrazos efusivos ni de lágrimas teatrales. Solo una promesa tácita entre dos personas que habían tocado fondo y aún así eligieron confiar. Sebastián sacó del bolsillo una pequeña caja. No era un anillo. Era el medallón que ella le había devuelto, restaurado, con una cadena nueva. «No es para que lo uses. Es para que decidas qué hacer con él». Ana lo sostuvo en la palma, largo rato. «Tal vez, cuando tenga una hija, se lo dé a ella». Y en esa frase había más futuro que en cualquier juramento. Desde ese día, las visitas se hicieron rutina. No porque quisieran revivir lo que fueron, sino porque estaban aprendiendo a hacer otra cosa. Hermanos, aliados, testigos de una historia de sobrevivencia y ternura. En una sociedad donde los vínculos se rompen por egoísmo, ellos decidieron reconstruirse desde la compasión. No fue fácil. Hubo días de distancia, silencios incómodos, recaídas emocionales. Pero también hubo cenas compartidas, libros leídos juntos, miradas que ya no evitaban los recuerdos. Lo que estaban creando era nuevo, y por eso valía cada segundo. Sebastián empezó a incluir a Ana en los proyectos de su fundación, no por lástima, sino por convicción. Nadie como ella entendía lo que era crecer invisible. Ana, con su estilo discreto y su firmeza silenciosa, se convirtió en una pieza esencial. No buscaba protagonismo, buscaba impacto. Sebastián, orgulloso, la veía brillar sin decir nada, porque sabía que ella ya no necesitaba validación. Y él ya no necesitaba ocultar su historia para sentirse digno. Un día, en medio de una actividad comunitaria, Ana le susurró al oído: «¿Sabes qué descubrí?». «¿Qué?», respondió él. «Que no vine a esta vida para ser rescatada». Y esa frase lo dejó sin aire, porque entendía exactamente lo que quería decir. Ana no era una víctima, era una constructora de esperanza. Una mujer que había tomado los fragmentos de su historia y los había convertido en cimientos para otros. Y Sebastián, él solo tuvo el honor de acompañarla mientras aprendía a volar. Esa noche, en su departamento, Sebastián volvió a abrir el cuaderno donde había escrito todo desde aquel primer día bajo la lluvia. Y en la última página, justo debajo de aquella frase que decía «Nos encontramos tarde, pero aún a tiempo», escribió una nueva: «Ahora sé quién soy». Y eso empezó el día que la encontré a ella. Luego cerró el cuaderno, respiró hondo y sonrió. Porque, por primera vez, el pasado ya no dolía. Solo servía como punto de partida. Lo mejor aún estaba por escribirse. El salón estaba lleno, pero el silencio era profundo. Era la primera vez que Sebastián Ortega organizaba un evento sin máscaras, sin apariencias, sin filtros. No era una gala más para los empresarios de siempre. Era el inicio de una nueva etapa, y esta vez, no estaba solo. A su lado caminaba Ana María, vestida con sencillez y elegancia, con los hombros erguidos y una calma serena que nacía de la aceptación. Ya no era la chica de los semáforos. Ya no era la desconocida que apareció con flores bajo la lluvia. Era Ana, su hermana, y el mundo, finalmente, iba a saberlo. Los murmullos comenzaron apenas cruzaron la puerta. Miradas de sorpresa, algunas de incomodidad, otras de genuina admiración. Sebastián sostenía su mano, no para guiarla, sino para mostrarle que no pensaba soltarla.
Subieron juntos al escenario, sin necesidad de discurso preparado. Él tomó el micrófono y habló con la voz firme de quien ya no teme la verdad. Ella no es mi invitada, no es mi protegida, es mi familia. La frase cayó como una piedra en el centro del silencio. Algunos aplaudieron, otros bajaron la cabeza, pero Ana, firme, no dejó que nada la tambaleara. Ya no. Después del acto, caminaron entre los asistentes con paso tranquilo. Nadie se atrevía a cuestionar. Los rostros conocidos de la élite ahora veían a Ana con otra mirada, no de compasión, sino de respeto. Y aunque muchas preguntas quedaron sin hacerse, no hacían falta respuestas. La verdad más fuerte ya había sido dicha. En un rincón, una niña de la fundación se acercó a Ana con un dibujo. Era ella, rodeada de libros y niños. ¿Eres una princesa?, le preguntó. Ana se agachó y sonrió. No, pero aprendí a ser mi propia reina. Y con esa frase, se cerraba un ciclo de dolor, y se abría uno de renacimiento. En los días siguientes, las redes sociales, los periódicos, los pasillos de las universidades hablaban de ella. Algunos con cinismo, otros con admiración, muchos con sorpresa. Pero Ana no se dejó llevar por ningún extremo. Sabía que la atención era pasajera. Lo que importaba era lo que hacía cuando no había cámaras. Volvió a su rutina con más fuerza. Coordinaba programas, contaba cuentos, diseñaba planes de acogida. Sebastiana observaba en silencio, sabiendo que su papel ahora era solo uno: apoyarla sin estorbar. En una tarde de lluvia, similar a aquella en que todo comenzó, se sentaron en una cafetería pequeña, sin prensa, sin adornos. ¿Alguna vez pensaste que llegaríamos aquí?, preguntó Sebastián. Ana lo miró con dulzura. No, pero tampoco pensé que sobreviviría tanto. Se tomaron de las manos, sin dramatismo. No necesitaban más gestos grandiosos. Había paz. Y para quienes pasaron por el infierno, la paz es el mayor de los lujos. No querían volver al pasado. Querían crear uno nuevo. A su ritmo, con sus reglas. Y sobre todo, con verdad. La fundación creció. Sebastián cedió parte del liderazgo a Ana. Ella lo tomó con la misma humildad con que se le ve servirte a los niños o escuchar a una madre desesperada por ayuda. No buscaba títulos, buscaba impacto. Las personas no la seguían porque fuera la hermana del magnate. La seguían porque veían en sus ojos que hablaba desde un lugar donde la mayoría solo se atreve a mirar de lejos. Y ella, sin miedo, transformaba el dolor en motor. Una noche, mientras cerraban el local después de un taller, Ana le dijo: «Quiero escribir mi historia». ¿Completa?, preguntó él. Sí, ya no me da vergüenza. Si puedo con mi pasado, puedo con cualquier cosa. Sebastián la abrazó, conmovido. Cuando la publiques, seré el primero en leerla. Ella rió. Tú estás en todas las páginas. Y en ese momento, supieron que no importaba cuántas heridas quedaran. El camino ya era otro. En una entrevista, le preguntaron a Ana qué significaba para ella familia. Familia, dijo sin dudar, es quien se queda cuando todo se cae. Sebastián leyó esa frase días después, y se le hizo un nudo en la garganta, porque por años se sintió culpable por no haber estado. Pero entendió que estar, a veces, no es nunca irse, sino tener el coraje de volver y quedarse para siempre. Y eso había hecho, no como un héroe, sino como un hermano que eligió estar presente, incluso cuando era más fácil escapar. Tiempo después, organizaron juntos un festival de lectura para niños en situación vulnerable. Ana abrió el evento con un cuento inventado por ella. Hablaba de dos estrellas separadas al nacer, que viajaban por galaxias distintas, pero que siempre soñaban con reencontrarse. Al final, esas estrellas no se tocaban, pero iluminaban el mismo cielo. Sebastián, escuchándola entre lágrimas discretas, comprendió que la historia no era sobre finales. Era sobre caminos que se cruzan cuando más se necesitan. Al final del día, caminaban por el centro de la ciudad. Ana tomó su brazo. ¿Sabes una cosa, Sebastián? Dime, a veces la vida no pide que olvidemos, solo que aprendamos a mirar distinto. Él sonrió. ¿Y tú? ¿Ya miras distinto? Ella lo miró fijo. Sí, y me gusta lo que veo. Aquel reencuentro bajo la lluvia no había sido un milagro. Había sido una puerta. Una que eligieron cruzar, aún con miedo, aún con heridas. Y lo que construyeron desde entonces no fue una familia tradicional, ni una historia perfecta. Fue algo más valioso, un vínculo que sobrevivió a abandono, a culpa
y a la verdad. Un nuevo comienzo que no necesitaba permiso ni perdón. Solo coraje y amor. Esta historia ya nos mostró que la vida puede sorprendernos de formas inesperadas. Un simple acto de bondad reveló un lazo perdido por el tiempo. Pero, ¿y si el destino aún tiene más vueltas guardadas? Imagínate esto. Después de reencontrarte con alguien tan importante del pasado, te cruzas con otra persona que también marcó tu historia, y te das cuenta de que quizás el tiempo no lo borró todo. ¿Y si una mirada, una palabra, o incluso un papá, pudiera cambiar el rumbo de tu vida? Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a descubrir qué pasa cuando un millonario ve a su exesposa trabajando en una panadería y escucha algo que puede poner su mundo de cabeza. Ve ahora mismo, porque este camino aún no termina. No olvides suscribirte al canal para acompañar estas historias que valen oro. No te puedes perder ninguna. Dale like al video y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo.